A finales del mes de enero e inicios del mes de febrero del 2023, el Congreso de la República del Perú está debatiendo el adelanto de las elecciones generales o complementarias. Sin embargo, una de las causantes de la falta de consenso es el introducir la consulta para una asamblea constituyente. Saludos, mi nombre es José Cruzado, bienvenidos a mi canal. Y en esta edición vamos a conversar sobre este tema con el abogado y docente universitario Pío Miguel Ángel Dávila. Bienvenido, abogado. Por favor, coméntenos qué es una asamblea constituyente y si es correcto lo que mencionan algunos congresistas que se oponen a esta idea de que esta asamblea constituyente resulta inconstitucional. Por favor, coméntenos. Mira, la Asamblea Constituyente o la Asamblea Nacional Constituyente o la Corte Constituyente son los nombres que en Latinoamérica, bueno, en América y en Europa han denominado a un conjunto de personas que son elegidas por la población, ¿no? Es decir, a través de partidos políticos, por lo general, ¿no? Para, una vez elegidos, ¿no? Se encarguen de redactar una nueva constitución. Esas. Una vez que la constitución ya está dada, en principio ya no es necesario convocar una nueva constitución. ¿Por qué? Porque la propia constitución establece los mecanismos para modificar total o parcialmente la constitución. En nuestro caso, el artículo 206 de la constitución es el último artículo, señala los requisitos para la reforma constitucional, ¿no? Entonces, que en líneas generales o en resumen diremos que requieren una mayoría calificada de congresistas que voten, es decir, si son 130 congresistas como tenemos nosotros, la mayoría calificada es el 66%. En principio son 87 votos u 87 congresistas que tendrían que votar de esa manera para una reforma constitucional en una legislatura ordinaria, en dos legislaturas ordinarias consecutivas. En principio, además, quiero decir que la Constitución no establece el concepto de asamblea constituyente, la Constitución actual, y tampoco no hay ninguna ley que la mencione. Una asamblea constituyente es inconstitucional. Recordemos que vivimos en un mundo donde los rigen las leyes. La ley principal, la ley fundamental o la norma principal o la norma fundamental en todo país es la constitución política. Entonces su reforma, su cambio, no puede hacerse de cualquier manera, sino de acuerdo a un procedimiento establecido por la propia constitución. ¿Qué opinión le merece respecto a lo que está planteando el Ejecutivo y que ha dejado en la mesa de partes del Congreso de la República, donde primero propone el adelanto de elecciones en una primera vuelta en octubre y una segunda vuelta en diciembre de este año 2023, y su segunda propuesta de que el siguiente Congreso de la República, cuya Comisión de Constitución se le asigne el debate de una nueva constitución? Bueno, en principio, de acuerdo a la Constitución, el artículo 93 nos señala de que los congresistas, el artículo 93 de la Constitución nos dice que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que los congresistas de la República no pueden obedecer órdenes de nadie, sino de ellos mismos. Bueno, y el gobierno es unitario, representativo, y se sujeta al principio de separación de poderes. ¿Esto qué quiere decir? Que el presidente de la República, bueno, hay poderes, los tres poderes básicos son poder legislativo, el Congreso de la República, poder ejecutivo, el presidente de la República, poder judicial, los jueces. El presidente de la República no le puede dar órdenes a otro poder, en este caso al poder legislativo. Lo correcto hubiera sido decir, voy a enviar una propuesta de modificación constitucional, ¿no? O sea, porque lo que tiene que hacer para que las elecciones sean este año es que hay que modificar la Constitución, sí o sí. Ahora,
lanzar una modificatoria constitucional para que un próximo Congreso, que todavía no se ha elegido, que no sabemos quiénes serán, esté en la obligación de modificar la Constitución, bien sea total o parcialmente, bueno, es nuevamente un absurdo jurídico, ¿no? No se puede modificar la Constitución para que los próximos congresistas electos modifiquen la Constitución totalmente o parcialmente, ¿no? Hasta es un absurdo. En todo caso, ya muchos se lo han encargado de hacer saber, ¿no? En mi opinión, ella no cuenta con asesores idóneos para estos temas. Y el artículo 206 de la Constitución establece la única forma para poder modificar la Constitución, bien sea totalmente o parcialmente. Congresistas de izquierda o de Perú Libre han resaltado, son tres puntos que me gustaría que lo ahondemos y podamos esclarecerlo, ¿no? El primer punto que me gustaría consultarle respecto a los contratos ley, que se ha mencionado a más no poder en los debates del Congreso de la República también. Previamente, el artículo 58 señala de que la iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país. Es un Estado orientador y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura, ¿no? También, ¿qué otra característica tiene esta constitución? Además de libertad de iniciativa privada, hay libre competencia, hay libertad de trabajo, libertad de empresa, libertad de industria, libertad de comercio, ¿no? Y bueno, en ese sentido, este mismo título establece en su artículo 62, o titula en su artículo 62, ¿no? Libertad de contratar. En el segundo párrafo dice, y es en la única que lo menciona, mediante contratos ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. Punto seguido, no pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente. En otras palabras, yo personalmente no escucho hablar de contratos ley desde la década de 1990. Son contratos que se hicieron en esa década, ¿no? Pero en sí, un contrato ley es prácticamente lo mismo que un contrato. El párrafo anterior de ese mismo artículo nos dice, la libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Seguidamente, los términos contractuales, es decir, el contrato, no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. ¿Ya? O sea, todo contrato no puede ser, una vez que se celebra, que se firma, no puede ser modificado por leyes, o sea, por el Congreso de la República. Ahora, hay que agregar también, ¿no?, que los contratos derivados de una relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la vía judicial. O sea, si hay desacuerdo entre las partes y no lo pueden resolver, solo les queda ir o al arbitraje o al Poder Judicial. Eso en función del artículo 62 de la Constitución Política del Perú. Es que la Constitución Política del 93 no garantiza una educación gratuita, no garantiza un derecho a la salud o un acceso a la salud, y que esta Constitución del 93 es permisible con respecto a la conformación de monopolios y oligopolios. Por favor, abogado, ¿podría esclarecernos estos puntos, si es correcto lo que afirman ellos? Tanto la educación como la salud son, además, derechos fundamentales. Específicamente, el artículo 7 de la Constitución establece que la salud es un derecho. Específicamente nos denomina derecho a la protección de la salud, así lo denomina, ¿ya? O sea, la educación está desarrollada de los artículos 13 al 19, salvo en una parte del artículo 17, cuando habla
derecho a educarse gratuitamente a las personas de escasos recursos económicos y con alto rendimiento académico, ¿no? No menciona la palabra derecho a la educación. En todo caso, hemos dicho de que tanto el Tribunal Constitucional como la propia Constitución en su artículo 3 establecen de que el derecho, los derechos enunciados en el artículo 2 no excluyen los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre o en los principios de la soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno, ¿no? Entonces, en cierta medida, de manera indirecta, sí lo menciona. Si se quiere poner que es un derecho, bastaría agregar esa palabra, puntos donde se hace referencia a la educación, ¿no? Y esto, a mi concepto, no amerita una asamblea constituyente, sino simplemente una reforma constitucional simple nada más. Es más que todo un cambio didáctico. Ahora, con respecto a los monopolios u oligopolios, nuevamente, monopolio es una situación que se da en un mercado cuando hay un solo oferente de un determinado bien o de un determinado servicio. Esto es un concepto económico. Un oligopolio es cuando en un determinado mercado hay pocos oferentes, hay un número reducido de oferentes de bienes o servicios, ¿no? La Constitución Política del Perú hace referencia solamente a los monopolios, que como hemos dicho, combate en su artículo 61, establece que el Estado combate toda práctica que limite la libre competencia y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. Y se entiende, monopolios estatales o monopolios privados, es decir, monopolios públicos o monopolios privados están prohibidos. Hay excepciones, pero, como hemos dicho, agua potable, ¿no? El monopolio hace que la empresa suba los precios. Nadie le va a decir que no, porque ya no tiene con quién competir, ¿no? Le va a permitir no prestar un buen servicio, porque no tiene competencia. ¿Con quién se van a ir los demás clientes si no hay otro proveedor, ¿no? O en todo caso, fomentar dentro del mercado interno o mercado externo que vengan nuevos competidores, darles facilidades para que vengan, darles incentivos para que nuevos competidores, bien sea de peruanos o extranjeros, ingresen a competir, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer el Estado a través del gobierno, eso sí, a través del Congreso de la República, y también a través de Indecopi, ¿no? Para buscar que siempre se dé una libre competencia. No tenemos renuncia de la presidenta Boluarte, no tenemos consenso en el Congreso de la República y la población exige que estas autoridades que ahora están en el poder ejecutivo y legislativo, ya no estén más. La Constitución Política del 93, en esta situación tan complicada, política y social que vive el país, ofrece alguna salida constitucional. Si no se ponen de acuerdo, las elecciones yo veo que van a ser para abril de 2026, ¿no? Tal y como estaban inicialmente planteadas. ¿Qué solución da? Una solución que plantean algunos es de que la presidenta Dina Boluarte renuncie. Entonces, quien asume es el presidente del Congreso y de acuerdo a la Constitución, él está obligado a convocar elecciones en un plazo de 6 meses. Pero la Constitución no es exacta, no dice elecciones generales, solo dice elecciones, por lo que muchos interpretan, porque acá hay que interpretar nomás, de que las elecciones solamente son para presidente de la República, nada más. Otros dicen que no, que se supone que tiene que ser para presidente de la República y también para Congreso de la República. Y a otros dicen que si se da esto, tendría que ser no por 2 años y medio como se está planteando en estas últimas propuestas, sino tendría que ser por 5 años.
Eso es lo que diría la Constitución. O sea, ahí en esa parte no se ha redactado de una manera exacta la Constitución, por lo que hay que hacer interpretaciones. Y si no se hacen, estamos en una incertidumbre. Esto en cuanto a la renuncia de la presidenta, que no creo que a lo menos se den de momento, ¿no? Lo que corresponde es pacificar el país. Una de las cosas que tiene que hacer la presidenta es viajar. Ella tiene que viajar a todas las regiones y estar en contacto con la población. Y si hay que rendir cuentas a través de la prensa, que le formulan preguntas, tiene que absolverlas, ¿no? O sea, es parte de pacificar el país, mostrarse, responder a las preguntas, a las interrogantes, ¿no? Pacificar el país, ¿con quién? Con la Policía Nacional, con el Ejército del Perú, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial. Las personas que han cometido desmanes como incendios, en comisarías, en locales del Ministerio Público, en locales del Poder Judicial, atacado instalaciones de aeropuertos, tienen que investigarse estos casos y detenerse a las personas y someterlas al Poder Judicial. Bien, ha sido el abogado y docente universitario Pío Miguel Ángel Dávila. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Mi nombre es José Cruzado y recuerden suscribirse a mi canal, comentar y compartir en sus redes sociales. Gracias, abogado.